Saludos, mis amigos, mis amigas. Espero que estén muy bien. Muy buenas noches. Al momento de la transmisión en vivo de esta nueva charla, no había puesto el cronómetro, de esta nueva charla de 3 tips de liderazgo. Teníamos 2 meses de no realizarlas por temas de salud. Ya posteriormente me contaré sobre ello. Realmente no es un tema grave, gracias al Señor. Eh, pero sí tenía que poner un poquito de cuidado y por ahí pues comentaba hace un par de días que hablaba con un colega en Panamá, estábamos reunidos de forma virtual y le decía, mira, yo hablaba 5 minutos y la voz se me, se me ponía fónica, entonces fue parte de ese proceso ahí curioso de salud. Como les digo, pues gracias al Señor estoy bien, estoy con mi tratamiento y ya en octubre, los primeros días, pues iremos a ver cómo nos va. Que yo espero que todo salga bien, ¿verdad? Con la ayuda de Dios y obviamente el cuidado que yo mismo debo tener por el tema de salud. Pero bueno, ya estamos por acá entonces. Muy agradecido, como les digo, con Dios por la oportunidad, por la salud, por la vida, con cada uno de ustedes que me permite compartirles durante algunos minutos algunas reflexiones sobre el liderazgo extraídas de mis publicaciones, algunos aspectos por ahí puntuales, los famosos 3 tips que siempre compartimos. Y bueno, buenas noches para quienes ven la transmisión en vivo a través de Facebook, a través de YouTube. Y como decía aquel personaje, ya se me olvidó, es que siempre se me olvida, se me ocurre en el momento y se me olvida, se me ocurre en la mala mitad, Truman, de la película de Show de Truman. Por si no los veo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a quienes nos escuchan a través del podcast ya posteriormente. Bueno, agradecido, ¿verdad? Han sido semanas, como les digo, no realmente complicadas, pero sí han sido semanas por ahí de pausar algunos temas. He aprovechado también para hacer algunos cambios en el tema de mi marca personal, los servicios, ¿verdad?, que ofrezco a través de mi página web, apuntalar algunas cositas por ahí. También con mucha alegría, ya lo comuniqué en sus momentos, pero ya pronto salen, bueno, algunos proyectos literarios pues ya están por ahí. El primero que fue una recopilación de cuentos costarricenses en las que, bueno, tuve la suerte y la bendición de ser elegido para ser parte de ella. El repaso de los sueños ya pronto va a salir a la venta. Ya estuvo la preventa por ahí, ya pronto sale a la venta. Luego también el mes pasado publicamos, no más bien a principios de este mes de agosto, se publicó la quinta edición del Personal Branding World ebook, la edición 2026, donde una serie de 47 autores más, entre los que se incluye su servidor, de 17 países y además en 4 idiomas, pues por ahí compartimos algunos contenidos de valor y artículos. Hay unos buenísimos, imperdibles, prácticamente todos. Voy a incluirme yo en esta ocasión, ¿verdad? Pero los 47 artículos tienen temas muy interesantes para quienes están interesados en el tema de marca personal, personal branding y eventualmente, pues por ahí, quienes trabajamos por cuenta propia, hay consejos muy buenos para que tengamos en cuenta. Como les digo, en 4 idiomas: español, inglés, francés y portugués. Posteriormente van a estar disponibles también en el blog de la web de personalbrandingworld.com. Por ahí se pueden traducir, ¿verdad? Para que no dejemos de aprender. Y mi publicación más reciente, que es una jornada espiritual. Digo reciente porque aunque fue la primera en el 2014, eh, hace unos días relancé ese primer libro ampliado, casi que al doble, y además con un segundo tomo, con un segundo volumen. Entonces, ya tenemos 2 libros de una jornada espiritual, Encontrando a Dios en todas partes, volumen 1, volumen 2, están disponibles
en Amazon en este momento en formato digital para dispositivos Kindle. Ya la edición impresa, Dios primero, ya estará disponible el próximo mes. Es que estoy esperando las copias de autor a ver cómo quedó el libro impreso. Pero en buena teoría, no creo que vaya a haber mayor retraso. Entonces, muy agradecido, como les digo. No me quedé por ahí de brazos cruzados, viendo la vida pasar, sino que traté de mantenerme en movimiento estas semanas y bueno, ya ahora por acá también agradecido con la oportunidad de poder compartir 3 tips de liderazgo. Hoy vamos a hablar de un artículo, voy a poner por acá la presentación con la que siempre me apoyo. Hoy con un artículo por ahí curioso, viene incluido en 48 reflexiones de liderazgo. Metiste la pata. Bueno, hablemos de ello. No todos los días tiene uno la suerte, la oportunidad y la bendición de que mete la pata y dicen, bueno, hablemos de eso. Y es justamente lo que vamos a conversar. Les recuerdo también que estos libros de los artículos de liderazgo pues están disponibles en Amazon. Eventualmente yo también tengo copias en algún momento disponibles, entonces pues por ahí se las podemos hacer llegar, pero si no están en Costa Rica, en Amazon están disponibles en formato digital para dispositivos Kindle y por supuesto la edición impresa. Bueno, hablemos de metidas de pata, porque como les digo, no todos los días tiene uno la suerte de poder contar qué fue lo que pasó. Les voy a leer el artículo. A nadie le gusta hablar de sus errores. A la mayoría nos toca apechugar y bueno, pues metimos la pata y ya. Pero no siempre es algo agradable. Es más humano echarle la culpa al otro. Reconocemos que algo salió mal, pero no fue nuestra culpa. Es más, si no es porque alguien se dio cuenta, probablemente no diríamos nada. Acá entra a jugar el liderazgo. Necesitamos una cultura donde podamos hablar fácilmente de los errores. Tenemos la tendencia a ocultar los errores porque se sabe que nos van a lapidar, en el mejor de los casos, por haberlos cometido o porque sucedieron. El problema con esta actitud es que sale muy caro reparar los daños causados. Y los vemos una y otra vez y no hacemos nada por solucionar eso. Un líder facilita los espacios para hablar de los errores. Hay que hacerlo a modo personal, pero también crear esa cultura. Porque errores siempre habrá, pero responder a ellos de acuerdo a nuestras metas y valores facilitará encontrar soluciones y respuestas. Hay que ser creativo. Tim Ferriss, autor norteamericano, escribió en su libro La semana laboral de 4 horas que una estrategia puede ser presupuestar los errores, asignar un monto debajo del cual no hay que rendir cuentas por la eventual pérdida. Cualquiera de nosotros puede meter la pata, pero aprender de ello y salir adelante no lo hace cualquiera. Seamos líderes que capitalizan los errores y los aprendizajes que nos dan. Bueno, como les digo, meter la pata, y como mencionaba ahí en el artículo, meter la pata no es algo bonito, no es algo que nos guste. Vivimos en una sociedad donde aprendimos desde que estábamos en la escuela a que si usted mete la pata, entonces le bajo puntos, ¿verdad? Ese es el modo en que se evalúa. No voy a hacer un drama acá, no voy a hacer una queja pública, no voy a entrar en ese tema del por qué el sistema educativo es así, o al menos era o solía ser, porque yo sé que las cosas van cambiando. El hecho es que la mayoría de nosotros creció bajo ese régimen, ¿verdad? Entonces, metíamos la pata, venía castigo, venía pérdida de puntos, venía alguna consecuencia. Y por eso es que no nos gusta. Yo suelo decir que a mí no me gusta perder, no porque viva en competencia perenne con los demás, sino porque no me gusta perder, no me gusta fallar, no me gusta equivocar. Y es algo que me ha traído muchos problemas en la vida,
Y tras de eso, ¿verdad? Disgustos y eventualmente muchísimas pérdidas. Quién sabe cuántas cosas me he perdido en la vida justamente por esa actitud. La estoy cambiando, estoy tratando de trabajar en ello, pero forma parte de mi naturaleza, ¿verdad? Y a veces uno lo sabe, eh, a veces la naturaleza nos juega una mala pasada. Pero el meter la pata, como les digo, forma parte de la cultura en la que vivimos. Rescato unas ideas del artículo antes de ampliar la reflexión. Necesitamos una cultura donde podamos hablar fácilmente de los errores. Yo me acuerdo este amigo, este compañero hace ya muchos años, que él decía, es que don señor, un ex jefe que él tenía directamente, eh, él decía, es tan lindo cuando lo regaña a uno porque lo hace sentir bien y a pesar de que metió la pata, uno se siente bien. ¿Qué diferencia? Era claro, el señor era un señor ya con muchos años de experiencia, una personalidad magnífica. Entonces, claro, equivocarse era otro tema con él. Sí, había que hablar del asunto, pero no era ese tema que terminaba uno sintiéndose indigno, sintiéndose un inútil, un bueno para nada. No, todo lo contrario, ¿verdad? Se podía hablar de eso. Evidentemente, yo lo mencioné en el artículo, para eso se necesita liderazgo. Se necesita liderazgo para desarrollar una cultura donde podamos hablar fácilmente de los errores. ¿Por qué? Porque no nos sale natural, no es tan sencillo y ahora lo vamos a hablar. A veces el ego pues nos juega por ahí una mala pasada. Dios guarde, se den cuenta que uno metió la pata. Hablo como si fuera el líder, hablo como si fuera el jefe. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el ego por ahí no nos lo permite. Sin embargo, como mencioné también, muchísimas veces nos perdemos de cosas buenas. Y por aquí está el tema. Necesitamos dentro de esa cultura no solo hablar de los errores que cometimos, necesitamos eventualmente por ahí presupuestarlos. Hay que entender que la gente va a meter la pata. Hay que entender que la gente dentro de ese derecho de piso que tiene que pagar en una organización, en un grupo, en un voluntariado, donde sea que lleguemos nuevos, vamos a meter la pata. Yo sé que mucha gente no le gusta reconocerlo, pero incluso los más experimentados metieron la pata en algún momento. Necesitamos entender qué errores va a haber, entonces presupuestarlos. Yo mencionaba por ahí a Tim Ferriss y él, si mal no recuerdo, es que no lo busqué para leerlo, pero él decía, mira, si puedes presupuestar $200, en la cultura estadounidense, por supuesto, en la organización, bueno, debajo de, si el error costó $150, listo, no pasa nada, se sigue para adelante. Contablemente lo pasaríamos como gasto, listo, no pasó nada, ¿verdad? Ya ese es un monto muy grande, pues ahí sí hay que sentarnos a conversar del tema, ¿verdad? Pero ahí viene la segunda idea que resalto en rojo en el video, capitalizar qué sucedió, por qué sucedió, cómo sucedió y cómo podemos evitarlo. Y eventualmente por ahí, sigo resaltando en pantalla, encontrar los aprendizajes. Bueno, ¿qué aprendimos de esto? ¿Será que a este cliente eh, no será el mejor? ¿Será que este proveedor no será el mejor? ¿Será que esta forma de negociar no será la mejor? Bueno, ¿qué podemos aprender del error? Eh, Retomo lo que decía al principio. Es facilísimo decir, bueno, es que es culpa del vendedor, es culpa de la recepcionista, es culpa del chalo que cortó el zacate en el jardín, el césped en el jardín. Es facilísimo decir eso. Bueno, ellos tenían las herramientas necesarias para hacer su trabajo bien, tuvieron la inducción adecuada para hacerlo. Yo otras veces, creo que otras veces lo he comentado, creo que sí. Esta organización donde estuve igual hace muchos años, noto que la compañera llegaba a la fotocopiadora y pagaba ella sus copias. Y yo le digo, mira, no tenías que pagar las copias, ¿verdad? Porque es parte del servicio que la empresa le da a sus clientes internos, a sus trabajadores.
Y él me decía, de verdad, yo no sabía, me han pasado como 6 meses y ella en la empresa y 6 meses pagando ella sus copias. La compañera que estaba a cargo de esa sección de las copias nunca le dijo a ella que no tenía que pagar las copias. Uno dice, bueno, ¿y qué pasa entonces con ese dinero, verdad? Pero me pareció eh, terrible que esta compañera durante 6 meses pagara sus copias porque nunca hubo un proceso de inducción donde se le dijera y la otra pues se hacía la magia, como decimos en Costa Rica, se hacía la tontilla y bueno, quién sabe qué sucedería con esos dineros de esas copias, ¿verdad? Errores de ese tipo suceden en todas las organizaciones, ¿verdad? Y aquí estoy contando algo terrible, ¿verdad? Pero mucha gente comete errores porque no hay un proceso de inducción. Entonces, incluso en una situación como esta, ya lo dije, necesitamos mejorar el proceso de inducción en las organizaciones. ¿Por qué? Porque desde ahí empezamos a mitigar la posibilidad de errores y de errores gruesos. No solo de forma monetaria, de forma financiera, que son gravísimos, pero el tema de la emoción de la gente, del sentir de la gente, de cómo miran a la organización y eventualmente cómo se expresan también de la organización. Que al que le gustan los números tiene que saber que todo eso tiene una cuantificación. Entonces, necesitamos aprender a presupuestar, capitalizar y encontrar los aprendizajes en los errores, creando, ya lo decía hace unos minutos, una cultura donde podamos hablar de los errores, donde mira, metiste la pata, vení, hablemos, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo podemos evitarlo? ¿Qué aprendiste de esto? Estoy siendo muy básico, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son los 3 tips? ¿Cuáles son las 3 sugerencias que podemos ampliar con la conversación sobre este tema y que eventualmente pues por ahí podrían apoyar un poco y traer un poco más de argumento al artículo? Ya lo mencioné, los líderes, necesitamos bajarle un par de rayitas al ego. El ego es un tema jodido, complicado, difícil. Sin embargo, aún así, hay que bajarle un par de rayitas al ego. Es muy fácil decir mi, es muy fácil decir mis, es muy fácil decir, ¿verdad? O voltear todos los reflectores hacia mí, que me vean a mí porque yo soy el más carga. Y ustedes no son tan carga, no son tan buenos, no son tan espectaculares como lo soy yo. Entonces, como yo soy mejor que ustedes, los voy a señalar porque ustedes son los que se equivocan y no, muchísimas veces, una gran cantidad de veces, la responsabilidad viene del liderazgo, porque no hay procesos claros, porque no hay indicaciones claras, porque por un tema de ego, volvemos al punto donde estamos, se hacen las cosas y no quiero cambiarlas porque me puede afectar a mí. Entonces, mientras yo esté bien, no hay problema. Mientras el equipo dé resultados, no hay problema. Cuando a veces, hace poco lo leía, una cultura donde hay un 40% de rotación de personal, aunque dé resultados, bueno, quiere decir que el resultado no está tan bien. Se logró una meta financiera, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Entonces, lo comido por lo servido. Tenés una ganancia X, que se te fue una buena parte ahí en el tema de rotación de personal. Entonces, hay que tener cuidado con el tema del ego y entender que los primeros en equivocarnos probablemente somos nosotros. Incluso desde el momento en que no abordamos una situación de este tipo de errores de la forma que deberíamos hacer. Por ahí es donde vienen los problemas. Bueno, antes de pasar al segundo punto, esto lo menciono porque meditaba no hace mucho en esta famosa frase que decía, bueno, uno es 100% responsable de lo que sucede o lo que le sucede. Y con los años uno va viendo pues que no siempre es así. Hay cosas que se escapan a mis posibilidades. Y entonces tal vez yo no soy el responsable del 100%. Soy responsable de cómo reacciono a ellos, sí, pero de las acciones de lo que sucede, no soy responsable siempre al 100%. Aún así, hay que tener
la humildad necesaria para decir, mira, yo pude haber hecho un poquito más acá. En vez de cerrarme y como líder, decir, no, es que es culpa del equipo, es culpa de esa gente que no sabe, es culpa del proveedor, es culpa del otro. Bueno, tal vez todo fue una cadena de errores que inició conmigo. Entonces, el primer tip, bajarle un par de rayitas al libro. Lo segundo, el tema está en boga desde hace algunos años. Se usa una palabra en inglés, accountability, pero al final de cuentas es rendir cuentas. ¿Qué es el tema de la rendición de cuentas? Probablemente ya lo sabemos, ¿verdad? Ese es el principio de ser responsable de nuestras propias acciones, de nuestras propias decisiones y de los resultados que obtenemos. Y además de poder explicarlos o justificarlos. Justificarlos, vuelvo al punto, no para decir que fue culpa del otro. No, es que sucedió esto y esto y esto porque esto fue, es mi responsabilidad, esto fue lo que sucedió, yo hice lo que podía hacer, ¿verdad? Con lo que tenía y bueno, listo, ¿verdad? Estoy explicando qué sucedió, qué pude haber hecho mejor. Probablemente me pude haber formado más, pude haber preguntado, pude haber insistido, pude haber averiguado o incluso pude no haberme metido en esa bronca, en ese rollo. Entonces hay que tener esa accountability, ese principio de dar resultados, ¿verdad? Es comprometerse con la mejora continua, que es un tema que yo particularmente desde hace mucho, este, insisto, y esto aunque implique cambiar el rumbo, ¿verdad? Tengo esta estupenda idea de negocios, pero todas las flags, ¿verdad? Son rojas, las red flags famosas. Bueno, tal vez el rendir cuentas indique, bueno, no me voy a meter en esto, mejor, porque todo indica de que va a estar mal. Son los famosos negocios ahí voy a ponerlo el caso, ahora las famosas hamburguesas artesanales. Acá en este país se dieron mucho, en algún momento todo el mundo hacía hamburguesas artesanales, entonces fue como una burbuja que explotó porque entonces como era artesanal y era el pan de masa madre y esto y lo otro y hongos y no sé qué, y tras de eso la decoración de los lugares eran aquellos bombillillos ahí amarillos todos feos. Entonces, claro, llegó un punto y había memes al respecto, ¿verdad? Que cuando uno veía esos bombillos en el local, quiere decir que la comida era muy cara. Y como que la burbuja explotó, porque entonces ahora, al menos yo no veo tanta famosa hamburguesa artesanal. Ya volvimos a las hamburguesas normales. Entonces, ahora sí hubo una idea meterse en aquel momento a hacer hamburguesas artesanales, aunque todo el mundo lo estuviera haciendo. Porque daba la sensación de que les estaba yendo bien y realmente no. La burbujita explotó y volvimos a las tradicionales hamburguesitas de siempre. Entonces, eh, cambiar de rumbo puede ser perfectamente un principio o parte de este principio de rendir cuentas. Veo que las cosas no van bien, veo que la situación no va bien. Ve, yo lo uso mucho en el tema de empleabilidad cuando hablo de ese tema. Si yo veo que el servicio al cliente no es lo mío porque a mí me molesta la gente y tengo la mecha muy corta y entonces, ¿para qué me voy a meter a trabajar en servicio al cliente? Lo voy a hacer mal, me voy a frustrar, voy a traerle pérdidas a la empresa y rapidito pues me van a fletar porque no estoy dando la talla en eso. Mejor me meto, no sé, voy a ser muy general, a informática que tal vez no tengo que tratar tanto con gente. ¿Verdad? Esa responsabilidad con uno mismo. Meto la cuñita. A veces la accountability necesita también alguien que esté por ahí ayudándonos a ver esos puntos ciegos. Ahí es donde entran a jugar los mentores, los coaches como profesión, ¿verdad? No como herramienta. Eh, Alguien a quien podamos darle cuentas, un consejero, algo. ¿Verdad? Entonces es importante, si queremos hacer crecer y desarrollar esta cultura, que es el tema nuestro, ¿verdad? De que vamos a meter la pata y bueno, vamos a hablar de este tema, esa cultura de poder hablar bien de los errores, bueno, necesitamos por ahí quien nos ayude a generar esa cultura. Y el tercer punto, suena básico, yo sé,
pero hay que acercarse a los demás. Es que si no nos acercamos a los demás, ¿cómo van a tener la confianza de venir a decirnos las cosas? Entonces, esto incluso trasciende una empresa. Esto es como, bueno, el caso mío que soy papá, que soy esposo, si yo me muestro muy duro, si yo me muestro muy poco solidario, poco empático, bueno, mis hijos no van a venir a contarme las cosas, ¿verdad? Mi esposa no va a tener la confianza de contarme algo. Eh, Mis hermanos, ¿verdad? Mis padres, eh, en una organización, ¿verdad? Sucede mucho, ¿verdad? En los voluntariados, sucede mucho a veces en las iglesias, ¿verdad? Las comunidades de fe. El líder se le olvida el punto uno, ¿verdad? De bajarle un par de rayitas al ego. Entonces, a mí me ha tocado ver donde se les trata a voluntarios que te están dando tu tiempo, te están dando su talento, sus recursos, y los tratan como si nos estuvieran haciendo un favor. Y no, tiene que ser todo lo contrario. Yo tengo una imagen por ahí en alguna de mis redes sociales que decía, y fue una frase que en algún momento medité: cuanto más alto estés en la escala organizacional, ¿verdad? De los famosos organigramas, cuanto más poder tengas, cuanta más posición tengas, más tenés que sonreír, más tenés que mostrarte gente, más tenés que apoyar a los demás y escucharlos. Es que no se trata de un temita de ego, no se trata de un temita que yo soy más carga que ustedes. No, señor, no, señora. Es de que tenemos que acercarnos a los demás. Si queremos construir esa cultura de poder conversar de los errores. Si usted quiere seguir por ahí desperdiciando esos costos invisibles, cosa suya. Pero si realmente quiere hacer un cambio en la cultura de su organización, bueno, empieza con usted como líder, como persona a cargo. Y después todo lo demás. Procedimientos, reuniones uno a uno, conversar con la gente, acercarse a ellos, rendir cuentas, todo lo más viene después. Pero si no empieza con uno, es muy difícil que lo podamos realizar. Entonces, recordemos los 3 tips. Bájenle un par de rayitas al ego, rinda cuentas y empiece a acercarse a los demás. Bien, muchísimas gracias. No quiero quitar mucho tiempo, pero les agradezco muchísimo tenerlos por acá a la vuelta de estas charlas de 3 tips de liderazgo. Saludos, un abrazo enorme a quienes nos ven por la transmisión en vivo, en video, a través de Facebook, a través de YouTube, y a quienes nos escuchan ya posteriormente en el podcast. Próxima fecha, si Diosito lo permite, 24 de septiembre. Por ahí están mis redes sociales. Estoy en Instagram, estoy en Facebook, estoy en LinkedIn, por ahí podemos conectar también. Mi correo electrónico, si quieres escribir, si quieres contarme algo, si quieres preguntar algo sobre liderazgo, sobre desarrollo personal, profesional, pues por ahí lo puedes hacer. info@fabricioponce.com. Y recordarles también de las publicaciones que están disponibles en Amazon, los libros de liderazgo y una jornada espiritual, la publicación más reciente que está por ahí. Son reflexiones espirituales, pero todos lo sabemos, la espiritualidad es algo importante en la vida del ser humano. Entonces, ojalá y podamos por ahí buscarlo y enfocar el tema de nuestra búsqueda espiritual siempre la mejor forma. 24 de septiembre nos volvemos a escuchar en 3 tips de liderazgo. Un gran abrazo para todos. Feliz noche, feliz tarde, feliz día y que la pasen muy bien. Saludos, hasta pronto. Chao.